Hola, vamos a ver ahora la clase de linfoma. Yo soy Andrea Valdelamar Dehesa del Instituto de Rehabilitación. Este es el contenido que veremos a lo largo de la clase. Los linfomas son unas neoplasias malignas de linfocitos y sus células precursoras. Históricamente se clasificaban por su apariencia histológica, tamaño celular, ya sea pequeñas, grandes o mixtas, y por su arquitectura en nodular o difuso. La clasificación actual de la OMS define subcategorías específicas de acuerdo a las características morfológicas, inmunológicas y moleculares de las células. El linfoma no Hodgkin es un subgrupo diverso de neoplasias malignas que se derivan de progenitoras de linfocitos B, linfocitos T, células maduras de linfocitos B, linfocitos T o NK. El linfoma de Hodgkin es un grupo de neoplasias que se originan de células B de centro germinal o post-centro germinal. Las células de Rett-Steinberg se encuentran en un entorno inflamatorio. El linfoma Hodgkin frecuentemente se involucran ganglios de cuello y mediastino, mientras que de sitios extranodales solo representa el 5% de los linfomas, por ejemplo en amígdala. En cambio, el 30% de los linfomas no Hodgkin muestran manifestaciones extranodales heterogéneas como en glándulas salivales, senos paranasales, mandíbula, maxila, anillo de Waldeyer, entre otros. Corresponden al 12% de todas las malignidades de cabeza y cuello, y en cabeza y cuello constituye el segundo sitio de afectación extranodal, siendo el primer lugar el tracto gastrointestinal. Es ligeramente mayor la incidencia en hombres e incrementa de manera exponencial con la edad. Entre los factores de riesgo ambientales tenemos a pesticidas o herbicidas que se han visto y también se ha visto asociación con tintes para pelo, ciertas ocupaciones, tabaquismo, alimentos con alto contenido graso animal, obesidad, transfusiones sanguíneas o enfermedades virales como virus de Epstein-Barr, virus de inmunodeficiencia humana, Helicobacter pylori, Chlamydia psittaci, el virus de la hepatitis C y Borrelia. Y también otro factor de riesgo serían las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo Sjögren, artritis reumatoide y tiroiditis de Hashimoto. El 75% de los linfomas que se presentan en cabeza y cuello son nodales y el 25% son extranodales. En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias entre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. El primero tiene dos picos de incidencia en países desarrollados, en la tercera década de la vida y posterior a los 50 años, mientras que el linfoma no Hodgkin se presenta en adultos mayores de 60 años. El de Hodgkin clásico suele presentarse como una linfadenopatía indolora cervical o supraclavicular. Se esparce de manera contigua y raramente involucra nódulos preauriculares u occipitales y sitios extranodales de cabeza y cuello como amígdalas y senos paranasales. El involucro infraclavicular en pacientes con nódulos supraclaviculares voluminosos es común en el linfoma de Hodgkin y es raro en el linfoma no Hodgkin. La presentación del linfoma no Hodgkin puede ser nodal o extranodal. Su diseminación suele no ser continua y afecta más a la cadena yugular posterior. Empezaremos hablando de enfermedad nodal. En cuanto al linfoma de Hodgkin, aunque los estudios de estadificación revelan una adenopatía mediastínica en más del 85% de los casos, los síntomas de tos, dolor torácico, disnea y síndrome de vena cava superior son pocos frecuentes, incluso en pacientes con enfermedad mediastínica voluminosa. Una linfadenopatía es detectable en más de 2/3 de los casos al momento de la presentación y esta tendrá una consistencia firme, no dolorosa y gomosa. El cuello es el sitio más comúnmente afectado hasta en el 80% de los casos. La diseminación generalmente procede de un ganglio aislado a ganglios adyacentes mediante los conductos linfáticos antes de involucrar a sitios u órganos distantes. Los síntomas sistémicos o síntomas B, que incluyen fiebre arriba de 38 grados centígrados,
sudoración nocturna que empape la ropa del paciente y pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, ocurren en el 30 al 40% de los pacientes con la enfermedad en estadio 3 o 4, pero en menos del 10% de los pacientes en una etapa 1 o 2. La fiebre de Pell-Epstein se refiere a una presentación característica pero poco común, en donde la fiebre incrementa de manera cíclica y luego disminuye en un periodo de 1 a 2 semanas. Un sello distintivo de este linfoma es el prurito generalizado y severo, que ocurre en el 25% de los pacientes con linfoma de Hodgkin. A menudo precede el diagnóstico por meses y puede ser un síntoma de presentación de enfermedad en etapa temprana o avanzada y no tiene relevancia pronóstica conocida. Este síntoma, anormalidades de laboratorio y síntomas generales se deben a la producción de citocina por las células de Rett-Steinberg. El dolor inducido por alcohol en los ganglios afectados es un síntoma raro, en menos del 1% de los pacientes, y es más común en el subtipo nodular linfocítico predominante. Un subtipo raro del linfoma Hodgkin, que es el de predominante de linfocitos nodulares, generalmente se presenta como un ganglio linfático cervical, axilar o inguinal. En este el mediastino generalmente se respeta y en contraste con el patrón contiguo del compromiso de los ganglios linfáticos, no hay un patrón consistente de diseminación. El linfoma Hodgkin es una proliferación neoplásica de células de Rett-Steinberg o sus variantes, célula grande con núcleos múltiples o multilobulados. Estas células se rodean de células inflamatorias que son linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y eosinófilos. La mayoría de los casos, las células Rett-Steinberg se derivan de las células germinales tipo B. La OMS lo clasifica como clásico o nodular de predominio linfocítico y ambos tienen una evolución, pronóstico y tratamiento distintos. Los estudios de inmunohistoquímica distinguen estos dos tipos de manera adecuada y deben realizarse en caso de que la histología sea equívoca. El linfoma Hodgkin clásico, las células atípicas grandes generalmente expresan CD15 positivo hasta en el 85% de los casos y CD30 en el 100% de los casos, mientras que otros antígenos asociados a las células T y B son generalmente negativos. Las células tumorales del tipo nodular de predominio linfocítico son CD20 positivo, que es un antígeno PAN-B, son CD45 positivo, que es un antígeno leucocitorio común, CD15 negativo y son reactivas de forma variable para CD30. El estadiaje de Ann Arbor se utiliza para estadificar tanto linfoma Hodgkin como no Hodgkin. Un estadiaje adecuado implica una tomografía de tórax abdominal, de pelvis y de tórax. La tomografía de cuello puede ser opcional. El estadio 1 significa que hay involucro de una sola región ganglionar, ya sea cervical, axilar, inguinal o mediastinal, o una estructura linfoide que puede ser vaso, timo o anillo de Waldeyer. En el estadio 2 existe involucro de dos o más regiones ganglionares o estructuras linfoides en el mismo lado del diafragma. Los ganglios ciliares deben considerarse lateralizados y cuando están afectados en ambos lados constituyen una enfermedad en estadio 2. A los efectos de definir el número de regiones anatómicas, se considera que toda enfermedad ganglionar dentro del mediastino es una única región ganglionar y el involucro iliar constituye un sitio adicional de afectación. El número de regiones anatómicas debe indicarse mediante un subíndice, por ejemplo, estadio 2-3, indicando que hay 3 regiones afectadas. El estadio 3 involucra regiones ganglionares o estructuras linfoides en ambos lados del diafragma. Pueden subdividirse en estadio 3-1, que afecta el vaso, ganglios hilares, ganglios celíacos, portales, esplácnicos. Y el estadio 3-2, que afecta ganglios paraórticos, ilíacos, inguinales o mesentéricos. Y por último, el estadio 4, que es un involucro difuso o diseminado de uno o más órganos extranodales o tejido más allá del designado
como con la letra E, con o sin involucro ganglionar asociado. Todos los casos son subclasificados para indicar la ausencia o presencia con la letra A o B, respectivamente, de síntomas sistémicos B. La designación con la letra E se refiere a una extensión contigua extranodal que puede incluirse dentro de un campo de irradiación apropiado para la enfermedad ganglionar de la misma extensión anatómica. La enfermedad extraganglionar más extensa se denomina con estadio 4. La enfermedad voluminosa significa una sola masa ganglionar que, en contraste con múltiples ganglios más pequeños, de 10 centímetros o más de un tercio del diámetro transtorácico transversal interno del tórax en el interespacio de T6 y T5, según lo denominado por la tomografía. El involucro extranodal de cabeza y cuello en el linfoma de Hodgkin, como ya se había comentado, es raro. Ahora, hablando del linfoma no Hodgkin, empezaremos a hablar sobre el linfoma difuso de células B. Este es el subtipo más común del linfoma no Hodgkin y se presenta con una adenopatía cervical o supraclavicular. También es el linfoma no Hodgkin más común a ocurrir como un linfoma extranodal primario en cabeza y cuello, incluyendo tiroideos, senos paranasales, anillo de Waldeyer o glándula salival. Además de una biopsia diagnóstica, se debe incluir una historia clínica, exploración física con documentación de adenopatías, hepatoesplenomegalia, presencia de síntomas B, laboratorio, radiografía y biopsia de médula ósea. También se usa la clasificación de Ann Arbor, como ya habíamos comentado, y para una adecuada clasificación se debe solicitar la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. El tratamiento lo veremos más adelante. El linfoma de células células del manto ocurre en hombres mayores de 60 años y tiene una presentación variable, desde una adenopatía en pacientes asintomáticos hasta una leucemia con involucro sanguíneo y de médula ósea extenso. También puede haber involucro de nódulos cervicales y de las amígdalas. El tratamiento también lo veremos más adelante. En cuanto a los linfomas altamente agresivos, tanto el linfoma de Burkitt como el linfoma linfoblástico pueden presentarse con adenopatías cervicales o supraclaviculares. Si la biopsia revela cualquiera de estos dos subtipos, se debe solicitar una interconsulta al oncólogo. Estos linfomas ocurren en su mayoría en niños y en adultos jóvenes. El linfoblástico se diagnostica 2 veces más en hombres que en mujeres y suele presentarse como un tumor mediastinal grande que su rápido crecimiento puede causar un compromiso respiratorio agudo por compresión traqueal y síndrome de vena cava superior. Puede acompañarse de derrame pleural hasta en el 70% de los casos y se debe realizar una toracocentesis. En estas tomografías encontramos una tomografía de cuello a nivel de la tráquea, en cortes axiales con contraste con ventana para tejidos blandos. En el inciso A observamos ganglios señalados con las flechas blancas que se encuentran de manera heterogéneos y son bilaterales. En el inciso B encontramos nódulos calcificados igualmente señalados con la flecha blanca y en el inciso C observamos ya un nódulo necrótico. Ahora pasaremos a hablar de la enfermedad extranodal. El linfoma tiroideo comprende menos del 5% de todas las malignidades tiroideas. Su diagnóstico diferencial principal es el cáncer anaplásico. Ocurre más en mujeres de mediana avanzada edad, entre los 70 a los 80 años, con una tiroiditis linfocítica. La tiroiditis crónica incrementa el riesgo de un linfoma primario tiroideo hasta en un 80, de 70 a 80 veces. Hay 2 subtipos que corresponden a la mayoría de los linfomas tiroideos primarios, que son el linfoma difuso de células B y linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa o MALT, también conocido como linfoma de la zona marginal o linfoma extranodal de células marginales.
Aproximadamente un tercio de los casos son MALT puros, un tercio son difusos y un tercio son mixtos. La presentación clínica depende de la histología. El linfoma MALT se presenta como una masa de tiroidea de lento crecimiento y el linfoma difuso como una masa de rápido crecimiento. Hasta un tercio tienen síntomas de compresión, como disnea, disfagia, estridor, disfonía, atragantamiento y tos. Si obstruye la luz traqueal, se deberá someter a cirugía. El linfoma tipo MALT es difícil de diagnosticar con una biopsia por aspiración de aguja fina. Se prefiere una biopsia abierta debido a que un tercio son mixtos. La morfología incluye lesiones linfoepiteliales, colonización folicular y presencia de células plasmáticas y cuerpos de Dutcher. Un fenotipo característico incluye la presencia de antígenos de células PAN-B CD20 y la falta de los antígenos CD5 y CD10, que es único entre los linfomas indolentes. Casi todos los MALT se presentan como un estadio 1E o 2E. Rara vez la tomografía inicial para el estadiaje de cuello, tórax, abdomen y pelvis revela involucro ganglionar más allá del cuello y mediastino o involucro de un sitio extranodal. El PET tiene un alto índice de falsos positivos y no debe usarse para un estadiaje inicial. La mayoría de los pacientes con un linfoma difuso sin MALT tendrán un linfoma diseminado al inicio del estadiaje, por lo que aquí sí serviría realizar un PET o tomografía. La DHL sérica y el estado de rendimiento son factores pronósticos importantes. La imagen de tomografía del lado izquierdo de la pantalla en corte axial con contraste corresponde a un paciente con un linfoma no Hodgkin y tiroiditis de Hashimoto. Se ilustra un tumor necrótico que realza con contraste en el lóbulo tiroideo derecho. En el lado derecho de la pantalla observamos una tomografía en corte axial con contraste que muestra un agrandamiento difuso de la tiroides con moderado realce con el contraste, correspondiendo a un linfoma no Hodgkin difuso tiroideo. Ahora, los linfomas de glándula salival son raros, corresponden a menos del 2% de malignidad de glándula salival. Se presenta como un aumento de volumen. La glándula parótida suele ser la más afectada, seguida de la submandibular, glándulas salivales menores y sublingual. La histología más común es el linfoma tipo MALT hasta en el 70% de los casos y el linfoma difuso hasta en el 30%. El involucro de los ganglios cervicales en el linfoma MALT es raro, pero se presenta hasta en la mitad de los pacientes con otra histología. Al menos un tercio de los pacientes con linfoma tipo MALT tienen involucro de múltiples glándulas salivales afectadas al diagnóstico. Se ha reportado el involucro de otros sitios extranodales diferentes a las glándulas salivales como en el estómago, por lo que se recomienda realizar una endoscopía, además de la tomografía para un estadiaje inicial. Hasta la mitad de los pacientes con MALT en la glándula salival tienen una enfermedad autoinmune, siendo la más común la enfermedad de Sjögren, y también se ha visto en asociación con el virus de la hepatitis C. En la tomografía con el inciso A se muestra un corte axial de la nasofaringe que muestra simetría de un tumor nasofaringeo sin erosión ósea. En la tomografía axial del inciso B se muestra en la orofaringe un tumor de las amígdalas y en las glándulas parótidas. Por último, en la tomografía axial del inciso C se muestra infiltración de las paredes de la orofaringe, así como de las glándulas parótidas. Los linfomas de nariz y senos paranasales son raros y heterogéneos en cuanto a patología y clínica. En asiáticos y sudamericanos, el subtipo más común es el de células NKT, mientras que en la población del oeste es más común el difuso de células B. El difuso se presenta en adultos de mediana a avanzada edad, con predominio en el género masculino, e involucra los senos paranasales sin involucro de la cavidad nasal. Se asocia a invasión orbitaria y síntomas oculares. Rara vez se asocia al virus de Epstein-Barr, excepto en casos de linfoma asociados a VIH. La mayoría afecta al seno maxilar y hasta en 2/3 se presentan como un estadio 1 o 2E.
El linfoma NKT, que también se llama granuloma letal de la línea media o linfoma angiocéntrico, afecta a adultos de mediana edad con predominio en masculinos en la cavidad nasal y se presenta como obstrucción nasal, epistaxis, destrucción palatina y eritema y edema facial. Existe infiltración hacia el tejido perivascular y oclusión vascular con necrosis masiva. Todos se asocian a virus de Epstein-Barr. Hasta el 80% se presenta como un estadio 1 o 2E y la inmunohistoquímica va a ser positiva para CD56 y para virus de Epstein-Barr. En esta resonancia magnética del inciso A en corte axial y el inciso B en corte coronal, en T1 con contraste, se observa un gran tumor de los senos paranasales derechos con invasión a la órbita ipsilateral. Es importante denotar el desplazamiento anterior y lateral del globo ocular. En el inciso C se muestra una resonancia en corte coronal en secuencia T1 en fase tardía, donde se observa un marcado realce del linfoma. Más de la mitad de los linfomas extranodales de cabeza y cuello ocurren en el anillo de Waldeyer, siendo la amígdala el lugar más frecuente en el 67% de los casos, seguida de la nasofaringe. Los linfomas de la base de la lengua y el paladar son más raros. Existe controversia si el anillo de Waldeyer se considera como nodal o extranodal. Hasta el 84% de los casos son linfoma de tipo difuso. Si existe involucro nodal, suele ser regional. El vaso y la médula ósea son raramente afectados. Se presentan más durante la sexta década de la vida y la clínica dependerá del lugar de afectación. En la amígdala palatina se puede ver como hipertrofia amigdalina y faringodinia. En la nasofaringe, pues causa obstrucción, causando una otitis media difusa. Una otitis media con efusión, y en la base de la lengua se observa como una sensación de cuerpo extraño. La imagen muestra una tomografía en corte axial en secuencia T1 con ventana para tejido blando, donde se observa un aumento de volumen bilateral de la amígdala palatina. En la imagen de la izquierda de la pantalla se muestra una resonancia en corte axial en secuencia T2 que demuestra un tumor homogéneo isointenso al tejido encefálico que se expande hacia el clivus. La imagen de la derecha es una resonancia en corte sagital en secuencia T1 con contraste, donde se observa un tumor homogéneo con poco realce con extensión hacia superior. Se debe obtener una biometría hemática, electrolitos séricos, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, calcio, albúmina y velocidad de sedimentación globular. También se deberá obtener un perfil de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Se debe valorar la función del ventrículo izquierdo, la cual debe ser igual o mayor a 50 si se considera una quimioterapia a base de doxorubicina. Igualmente, la función pulmonar debe ser evaluada si se considera una quimioterapia a base de bleomicina en los esquemas ABVD o BACOP. Y la capacidad de difusión pulmonar debe ser igual o mayor a 60%. El PET-TC es el gold estándar para estadificar el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, pero el PET no puede ser utilizado para evaluar el cerebro por su avidez por la fluorodesoxiglucosa. En algunos casos, la tomografía o la resonancia pueden esclarecer los hallazgos del PET y definir mejor la anatomía. La biopsia de médula ósea y el aspirado generalmente no se requieren. Solo se sugiere cuando hay citopenias inexplicables en el contexto de un PET negativo para involucro de la médula ósea. La punción lumbar solo se solicita en pacientes con síntomas y signos neurológicos. Debido a que la cirugía no juega un rol curativo en el tratamiento del linfoma, el objetivo de la biopsia es proveer material suficiente para realizar un diagnóstico certero. La muestra debe ser enviada en solución salina y no debe conservarse durante la noche o por periodos prolongados antes de su procesamiento por el laboratorio de patología. Si se prevé un retraso en su evaluación, se debe reservar una porción de la muestra en formalina.
El patólogo suele reservar células frescas o tejido congelado para inmunofenotipo y diagnóstico molecular. El inmunofenotipo se realiza ya sea por citometría de flujo o usando métodos de inmunohistoquímica. Aquí se muestran las indicaciones sobre la biopsia a realizar. ¿Cuándo hay que realizar la biopsia? Pues cuando hay un crecimiento significativo, un crecimiento constante por más de 4 a 6 semanas o un crecimiento progresivo. ¿Qué ganglio biopsiar? Esto va a depender de 3 cosas: del tamaño, localización y contexto. El tamaño, pues prefieren ganglios grandes, más o menos arriba de 2 centímetros, o que tenga un diámetro o sea, que el mayor de sus diámetros sea de 2 centímetros. Aquellos que miden menos de 1 centímetro tienen poco rendimiento. En cuanto a la localización, pues los periféricos van a ser los más accesibles, en este caso, pues los cervicales. Y si no, pueden ser guiados por una tomografía o laparoscopía, sin embargo, eso ya no es parte de otorrino. Y en un contexto, depende del contexto, si es un ganglio aislado o un conglomerado de ganglios. Y cómo hay que realizar la biopsia. Esto puede ser por aguja fina, por Trucut o excisional. En cuanto a la BAF, debido a los avances diagnósticos, esta puede llevar a un diagnóstico preciso sin la necesidad de cirugía en algunos casos. Aunque es rápida y de bajo costo, solo provee material citológico. La citología sola es menos útil para el diagnóstico inicial de linfomas porque el patrón arquitectónico a menudo es necesario para la subclasificación precisa. Además, la BAF a menudo no proporciona el tejido adecuado para la inmunofenotipificación, especialmente cuando el linfoma se asocia a fibrosis extensa, lo que limita la capacidad de aspirar células. Sin embargo, si se puede aspirar un número adecuado de células, la BAF puede ser adecuada en el contexto de una enfermedad recidivante porque a menudo es más fácil confirmar un diagnóstico preciso, un diagnóstico previo, que presentar un diagnóstico inicial sobre la base de un material limitado. En cuanto al Trucut, el uso de biopsias percutáneas con aguja gruesa a veces puede superar las limitaciones de la BAF al retener la arquitectura del tejido y proporcionar secciones en serie para tensiones histoquímicas e inmunocitoquímicas. Si una biopsia con aguja gruesa es técnicamente factible, se usa la aguja de calibre más grande, en este caso de 12 a 16, y se deben obtener múltiples núcleos. En general, se deben tomar muestras de la porción periférica y central de la masa para evitar obtener solo tejido necrótico. Y en cuanto a la biopsia excisional, los oncólogos y los hematopatólogos prefieren esta biopsia como un tejido diagnóstico inicial. La enseñanza histórica dicta que los pacientes con sospecha de linfoma no deben recibir corticosteroides pre-biopsia por el riesgo teórico de resultados oscurecidos debido a la rápida respuesta del tumor. En realidad, excepto en el raro caso de linfoma linfoblástico, es poco probable que los esteroides tengan un efecto perjudicial significativo si se obtiene tejido dentro de las 24 a 48 horas de la primera dosis. Sin embargo, la única indicación para esteroides prebiopsia es un compromiso severo de la vía aérea que comprometa la vida. Ahora hablaremos acerca de los tratamientos. Cerca del 80% de los pacientes con linfoma Hodgkin tienen una remisión completa, hasta en el 90-95% con estadio 1 a 2 no voluminoso, 80% en estadio 1 a 2 voluminoso y 70% en estadio 3 a 4. El tratamiento dependerá de la etapa de presentación y factores pronóstico. En etapas tempranas, pacientes con factores de buen pronóstico, que serían pacientes menores de 50 años, una BSG menos de 50 sin síntomas B, una BSG de menos de 30 con síntomas B, o una afectación de menos de 3 regiones afectadas, se puede dar el esquema ABBD. La A siendo doxorubicina, B bleomicina, V vincristina y D dacarbazina. Se pueden dar
ya sea 3 a 4 ciclos más un ciclo de radioterapia de 30 grays, la cual causa menores recaídas. 2 ciclos de ABBD más un ciclo de 30 grays que causa menos toxicidad. O nada más de 4 a 6 ciclos de quimioterapia sin radioterapia. Esto sería especialmente para mujeres, para personas susceptibles a efectos adversos de la radioterapia, que serían mujeres de entre 15 a 30 años, que es un subgrupo más susceptible a cáncer de mama post-radiación mediastinal o axilar, pacientes fumadores que tienen un riesgo aumentado de cáncer pulmonar post-radiación mediastinal, o pacientes con antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascular. En etapas tempranas, pacientes con factores de mal pronóstico, que son síntomas B o una masa mediastinal, se administra la quimioterapia de ABBD en 4 ciclos más radioterapia. En etapas avanzadas o en estadio 2 voluminoso se puede dar el esquema de ABBD, el esquema A más ABD, que es brentuximab, doxorubicina, vinblastina y dacarbazina, el esquema de BACOP, que implica bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona, pero tiene un mayor índice de toxicidad. Y el esquema de Stanford 5 más, el esquema Stanford B más radioterapia, que es la doxorubicina, vinblastina, mecloretamina, vincristina, etopósido y prednisona. El riesgo incrementado de malignidad secundaria posterior al tratamiento del linfoma Hodgkin se ha reportado y se cree que es debido a la radioterapia. Dentro de los más comunes se encuentran los cánceres de cabeza y cuello. En pacientes recibiendo radioterapia de cuello por el linfoma de Hodgkin, el riesgo relativo esperado para tiroides desde 4 a 5 veces, esófago de 2 a 2.5 veces, de lengua, cavidad oral y faringe hasta el 3.4 veces y de glándula salival hasta 6 veces. El tratamiento de estos cánceres secundarios es complicado debido a la radioterapia previa administrada. Las enfermedades tiroideas son comunes posterior a la radiación cervical, con un riesgo hasta el 67% a 26 años posterior al tratamiento. En la mayoría de los pacientes se desarrolla hipotiroidismo, pero el riesgo de enfermedad de Graves también se ve incrementado aproximadamente en unas 7 a 20 veces más que en un sujeto normal. Ahora hablaremos del tratamiento del linfoma no Hodgkin. En cuanto al linfoma tiroideo, los pacientes con un linfoma difuso con o sin componente MALT deben recibir la misma terapia que si estuvieran en otro sitio, de 6 ciclos de R-CHOP para estadio 3 o 4. La radioterapia es importante en pacientes con un componente MALT debido a que se considera que no se cura solamente con la quimio. El pronóstico depende de la ausencia o presencia de factores de riesgo como estadio 3 a 4, más de 60 años, una LDH anormal, involucro de más de un sitio extranodal. Pacientes menores de 60 años con estadios tempranos tienen una supervivencia del 90% a 4 años, mientras que aquellos con enfermedad avanzada tienen del 55 al 80% de supervivencia a 4 años. Pacientes con linfoma MALT en estadio 1 a 2C tienen un excelente pronóstico, con una supervivencia de hasta el 100%. La radioterapia es altamente efectiva y dosis de 30 grays son usualmente suficientes. La terapia sistémica, que es la quimio y o inmunoterapia, no está indicada a menos de que se presente un estadio avanzado o una recaída. En cuanto al linfoma de glándula salival, si es difuso, el tratamiento será como un linfoma ganglionar con R-CHOP y radioterapia. El pronóstico es similar al linfoma difuso ganglionar. Tienen una recaída hasta en un tercio de los pacientes, por lo que se debe llevar un adecuado seguimiento de por vida. Si es linfoma tipo MALT en estadio 1 a 2E,
Se trata con radioterapia a dosis de 30 grays con supervivencia a 5 años de hasta el 94%. Tienen una alta tasa de recaída, por lo que también se requiere dar un seguimiento a largo plazo. En caso de recaer en un sitio no irradiado, se puede dar radioterapia. Si no es posible, se pueden dar regímenes de quimio como el RCBP, que es ciclofosfamida, vincristina y prednisona, o ciclofosfamida oral o rituximab solo. En cuanto al linfoma de nariz y senos paranasales, si es difuso, es similar al de la presentación nodal y extranodal, es decir, con R-CHOP y radioterapia. Debido a su proximidad con el sistema nervioso central, la extensión leptomeningia y recaída en sistema nervioso central es más común que en otras presentaciones de linfoma difuso. Se debe dar profilaxis con 3 a 6 dosis de metrotexate o citarabina intratecal. Tiene un pronóstico similar a otras presentaciones de linfoma difuso. La radioterapia es la terapia principal en el linfoma nasal de células NKT. Pacientes tratados con dosis igual o mayor a 50 grays y un campo que incluya todos los sitios potenciales de esparcimiento, como senos paranasales, paladar y nasofaringe, tienen un mejor control local que aquellos en quienes se administra menos de 50 grays y un campo que incluya únicamente enfermedad macroscópica con márgenes amplios. Y en cuanto al anillo de Valleyer, pues como en su mayoría son difusos, pues el tratamiento será con R-CHOP y radioterapia. En cuanto al pronóstico, se han encontrado 7 factores independientes en pacientes con enfermedad avanzada, y estos son los que se muestran aquí, como albúmina menos de 4 gramos, hemoglobina menos de 10.5, si es de género masculino, si tiene igual o mayor a 45 años, si se presenta en estadios avanzados en etapa 4, leucocitos arriba de 15.000 o linfocitos menos de 600 o de menos del 8%. El puntaje, dependiendo del puntaje, va a ser el porcentaje de libre progresión y de supervivencia, los cuales se muestran en la tabla. Y pues sería lo único por mi parte, entonces nos vemos ya en la sesión de Zoom. Gracias.